Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Salmo 119, versículo 105. ¿Sabe qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Qué tal, mi hermano, mi hermana? A cada hijo de Dios, Dios le bendiga. Aquí disfrutando un rico y sabroso café. Aleluya. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Sabe por qué? Si te das cuenta y examina la palabra poderosa de Dios, Dios utilizaba a los profetas y en las escuelas proféticas no solo a profetizar, no. Ellos le enseñaban a caminar en estándares, principios, estilo de vida, a caminar en la palabra. La Biblia dice claramente que Esdras y Nehemías, en sus ministerios, se leyó el libro de la ley. Una de las cosas poderosas también que hizo, por ejemplo, el rey Josías, fue que se preocupó y hallaron el libro de la ley. La palabra, los principios, la ley de Dios. Otra de las cosas que sostuvo otro reinado, el de Ezequías, fue la palabra de Dios y la reforma que el rey Ezequías pudo implementar en su tiempo y en su generación. Por eso la Biblia dice que no hubo rey como él, ni antes de él ni después de él. Es algo impresionante. Porque la palabra de Dios es espíritu y vida. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, ¿por qué te dije que lámpara es a tus pies y a mis pies su palabra y lumbrera a nuestros caminos? Porque el mundo espiritual es un campo minado. El mundo espiritual es un campo minado. El mundo espiritual está en constante movimiento. El mundo espiritual está en guerra. El reino de Dios, el reino de las tinieblas, el reino de la muerte, el reino de la vida, la luz y las tinieblas. Por ende, nunca puedes construir tu vida separado de la palabra. La Biblia dice que Dios engrandeció sobre todas las cosas su palabra. Él engrandeció su palabra, Él envió su palabra. Y su palabra es, en otras palabras, la revelación de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesucristo. La Biblia dice edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edifica en la palabra, edifica en el estándar de Dios, porque hay leyes espirituales, hay muchas leyes y necesitas asimilarla, no simplemente desde el punto de tu intelecto o de tu psiquis, no. Tiene que penetrar tu espíritu, partir tu espíritu de tu alma, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Por ende, cuando te comprometes con la palabra, atraes la presencia del Señor. La Biblia dice en Marcos 16, verso 20, y el Señor mismo les acompañaba, confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor mismo les ayudaba, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Esto implica en todo el ámbito del ministerio. A los profetas antiguos Dios les decía, cómete este rollo. Dios lo comprometía con su palabra. Lo llamaba a estar a sola con su palabra. Le metía la palabra de Dios por dentro. ¿Entiende lo que digo? La palabra como fuego. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la peña? Dios le introducía su palabra. Por eso Jeremías en un momento dado, y lo único que te va a sostener en el momento apremiante no es la emoción. No, si entraste al ministerio o si Dios te llamó al ministerio, en el llamado hay un training y Dios te está observando. En el llamado es una cosa, escogencia es otra. Y quiero que lo entiendas, llamado es una cosa, escogencia es otra. Muchos son llamados,
pocos son escogidos. Por ende, cuando Dios te llama, la gente hoy en día pelea por llamado. No procura su escogencia. Cuando Dios te escoge significa que Dios te selló. Te selló y la palabra de Él se cumplirá en tu vida. Dios siempre va a respaldar no solamente el llamado, sino la escogencia. El llamado es lo que te garantiza la escogencia. Si eres fiel en el llamado, entonces podrás acceder a tu escogencia. Muchos son llamados y pocos escogidos. Por ende, cuando Dios llama, y desde la antigüedad, hoy en día se ha perdido esta perspectiva espiritual, esta verdad imperante. Desde la antigüedad, ¿y qué más digo? No hace tanto, años pasados, 70, 80, si identificas hombres de Dios de estos tiempos, te darás cuenta que antes se enseñaba a la gente era a tener un fundamento sólido para que tenga un rompimiento y así pueda tener un avance. Se fundamentaban en la palabra, en la consagración, en el ayuno, en la oración, en la búsqueda, en separarse de todas las cosas para buscar profundamente la presencia y tener un encuentro verdadero, no emocional, verdadero con Dios, con el Señor. Por ende, antes se respetaba mucho lo que Dios establecía, antes había respeto, incluso a los pastores, incluso había respeto antes la gente no hacía las cosas locas, antes la gente iba y le decía pastor, no porque el pastor quería vivirle la vida, no, sino porque estaba direccionando y velando, como dice la Biblia, porque ellos son como quien velan por tu alma, como si han de dar cuenta, alabado sea Dios. Por ende, quiero que entiendas, el mundo espiritual es un campo minado, no violes principios. Oye la palabra de Dios. Pudiera decirte muchas cosas, pero todo aquel que me oiga, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que Dios me ha dado para ti. Por eso cuando oyes, la Biblia dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Los insensatos rechazan el consejo, rechazan la sabiduría. La Biblia dice que a Dios le gusta que lo oigan. Siempre hablaba, oye Israel. Usaba a sus profetas para hablar. Oye, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, y si obedecieres, si oyeres, ¿ve? Si oyeres, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Jesús no siempre profetizaba, Jesús profetizaba, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, porque es el ministerio quíntuple, alabado sea Dios. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que si eres un hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. A su nombre sea la gloria. ¿Qué más te digo? Ya voy a terminar. Esto es compartiendo un cafecito. Alabado sea Dios desde mi monte Sión. Alabado sea Dios. Quiero decirte, ora a Dios, llénate del Espíritu, cree la palabra, llénate de la palabra, llénate del Espíritu, obedece los principios y te aseguro que tendrás, aleluya, permanencia y podrás tener trascendencia. Dios te bendiga, te lo dijo el profeta Iván Marte, el profeta del monte Sión.